Le dije a mi esposo que estaba embarazada y entró en pánico. Lo arruinaste todo, yo no quería a este niño. Esa misma noche empacó sus cosas y se fue con su joven colega. Sus papás lo apoyaron, yo me quedé sola. He estado casada con Chad durante 4 años, juntos desde hace 7. Hablamos de tener hijos algún día, pero nunca pusimos un plazo firme. Yo tomaba anticonceptivos, pero hace unos 3 meses tuve ese virus estomacal que andaba circulando. Y bueno, los antibióticos y los anticonceptivos no siempre se llevan bien. Cuando me faltó la regla por primera vez, no pensé mucho en ello. Mi ciclo siempre ha sido un poco irregular, especialmente cuando estoy estresada, y el trabajo había sido particularmente exigente. Pero cuando empecé a sentir náuseas por las mañanas y noté que mis pechos estaban inusualmente sensibles, compré una prueba de embarazo en mi hora de almuerzo. 2 rayitas rosas, clarísimo. Me hice 3 pruebas más en los 2 días siguientes. Todas positivas. Estaba en shock, asustada, pero también emocionada. Sé que no estaba planeado, pero una vez que pasó la sorpresa inicial, empecé a imaginar nuestro futuro como familia. Siempre he querido ser mamá. Y aunque el momento no era perfecto, pensé que Chad se ilusionaría una vez que superara el impacto inicial. Esperé una semana para decírselo, queriendo planear el momento perfecto. No iba a hacer nada elaborado como esos anuncios de Instagram con pizarras y confeti. Eso no es lo nuestro. En su lugar, preparé su cena favorita, lasaña con pan de ajo, y compré una botella de su bourbon favorito para él, y sidra espumosa para mí. Incluso me puse el vestido azul que siempre me elogia. Quería que fuera especial, aunque no estuviera planeado. Durante todo el tiempo que cocinaba, estuve ensayando cómo se lo diría. ¿Debería decirlo directamente? ¿Hacer una broma? Al final, decidí algo sencillo después de cenar. Tengo una noticia que va a cambiar nuestras vidas. Chad llegó a casa alrededor de las 7, más tarde de lo habitual. Parecía distraído, revisando el teléfono constantemente. Nada raro últimamente. Había estado trabajando en un gran proyecto con su equipo. Apenas se fijó en la cena especial, solo murmuró algo sobre que tenía buena pinta y se sirvió un generoso vaso de bourbon antes de que pudiera siquiera mencionar la ocasión. Durante la cena estuvo callado, respondiendo con monosílabos cuando intentaba conversar. Le pregunté por su día, por el proyecto, por cualquier cosa para iniciar una charla, pero solo encogía los hombros o respondía lo mínimo. Algo se sentía raro, pero lo atribuí al estrés del trabajo. Cuando terminamos de cenar, respiré hondo y le tomé la mano a través de la mesa. Recuerdo exactamente mis palabras. Chad, estoy embarazada. El silencio que siguió me pareció de horas. Su rostro pasó por una serie de emociones. Vacío, pálido y luego algo que nunca había visto. Ira mezclada con pánico. Cuando por fin habló, me preguntó si estaba bromeando. Cuando le aseguré que no, que me había hecho 4 pruebas, todo se descontroló rápidamente. Nunca olvidaré lo que dijo después. Arruinaste todo. No quería este hijo. Intenté explicarle que había sido un accidente, probablemente porque los antibióticos interfirieron con mis anticonceptivos. Pensé que podríamos resolverlo juntos, como siempre habíamos hecho con otros desafíos. Fue entonces cuando soltó la bomba. Tal vez nunca había querido tener hijos. Afirmó que solo seguía mis planes de algún día para mantenerme feliz, pero que para él siempre había sido un futuro hipotético. Le pregunté si había otra mujer y su reacción me lo dijo todo antes incluso de admitirlo. Cuando lo presioné, finalmente confesó que llevaba unos meses viendo a Vanessa. Vanessa, su colega de la que había hablado, brillante, llena de ideas nuevas para el equipo, la que tenía 24 años, 7 menos que yo. Mientras yo aún intentaba procesar esta doble traición, Chad empezó a hacer la maleta. No solo una bolsa para pasar la noche, sino una maleta llena de ropa y cosas esenciales. No podía creer lo que veía. Mi marido literalmente se marchaba de casa la misma noche en que le dije que estaba embarazada. Cuando le pregunté a dónde iba, admitió que se quedaría en casa de Vanessa por el momento. En menos de 30 minutos desde mi anuncio de embarazo, Chad estaba en la puerta con su maleta, diciéndome que volvería más tarde por el resto de sus cosas. Le pregunté si en serio estaba haciendo esto, abandonando a su esposa embarazada. Su respuesta: no puedo ser padre, no estoy listo. Le señalé que nadie está completamente preparado para la paternidad, pero que así es la vida. Solo murmuró, lo siento, y dijo que me llamaría en unos días. Y se fue, así sin más. Me quedé sentada en nuestro apartamento, de repente demasiado silencioso, intentando procesar lo que acababa de pasar. Un minuto estaba anunciando mi embarazo, y al siguiente mi marido se había marchado, rumbo a casa de su novia más joven, dejándome a mí y a nuestro hijo por nacer atrás. Llamé a mi mejor amiga Julie, llorando tan fuerte que apenas podía entenderme.
Vino de inmediato, abrazándome mientras yo lloraba y cuestionaba todo sobre mi matrimonio. No podía dejar de repetir, creía que lo conocía. ¿Cómo pude estar tan equivocada? A la mañana siguiente me desperté en el sofá, con Julie dormida en el sillón cercano. Por un segundo recé para que todo hubiera sido una pesadilla, hasta que la oleada de náusea me golpeó, recordándome que no solo mi esposo se había ido, sino que además yo seguía muy embarazada. Julie me preparó tostadas y té, insistiendo en que comiera algo por el bien del bebé. Mi mano se posó en mi vientre. Fuera cual fuera la decisión de Chad, este seguía siendo mi hijo. Intenté llamarlo durante todo el día, pero las llamadas iban directo al buzón de voz. Mi mensaje pidiéndole que no me dejara de lado quedó sin respuesta. Por la tarde me sentía más fuerte. La ira empezaba a reemplazar el shock. Llamé a mi ginecóloga para programar mi primera cita prenatal. Iba a seguir adelante, con o sin él. Esa misma tarde recibí una llamada de la madre de Chad, Rebecca. La conversación fue breve, pero reveladora. Me dijo que Chad les había contado la situación y me sugirió que le diera tiempo, porque todavía era demasiado joven para formar una familia. Cuando le señalé que tenía 31 años, lo minimizó, diciendo que estaba enfocado en su carrera. Y luego vino el golpe real. Insinuó que considerara opciones, sugiriendo claramente la interrupción del embarazo sin decirlo de manera directa. Le respondí con firmeza que iba a tener a este bebé, su nieto, independientemente de la decisión de Chad. Colgué temblando de rabia, entendiendo por fin de dónde venían algunas actitudes de Chad. Sus padres siempre lo habían mimado, tratándolo como si nunca pudiera equivocarse. Los días siguientes pasaron borrosos. Iba a trabajar, intentando actuar normal pese a sentir que mi mundo se había derrumbado. Contacté con un abogado para entender mis opciones. Empecé a investigar sobre la maternidad en solitario y los costos del cuidado infantil. Revisé mis finanzas, calculando cómo podría arreglármela sola si era necesario. Chad finalmente envió un mensaje 3 días después de irse, no para preguntar cómo estaba ni para disculparse, sino para informarme de que se estaba quedando en casa de Vanessa y que mandaría dinero para las facturas. Cuando le contesté que necesitábamos hablar en persona, su respuesta fue que necesitaba espacio y que no estaba listo para hablar todavía. Pasó una semana, luego 2. Una vez pasó por el apartamento cuando yo estaba en el trabajo para llevarse más cosas. Dejó sus llaves en la encimera con una nota diciendo que había pagado el alquiler hasta el mes siguiente y que se pondría en contacto conmigo sobre el divorcio después de hablar con un abogado. Divorcio. Así, sin más, tuve mi primera cita prenatal sola. Cuando la técnica hizo la ecografía y escuché por primera vez el latido de mi bebé, ese sonido rápido, rítmico, como un whoosh constante, rompí a llorar. Probablemente pensó que eran lágrimas de alegría, no de duelo por la familia que creía que íbamos a ser. El bebé medía lo esperado. Me dieron una pequeña impresión de la imagen del ultrasonido. Solo una manchita con forma de frijol, pero ya era mi hijo. La puse en el refrigerador cuando llegué a casa, un recordatorio de que, pasara lo que pasara con Chad, esa pequeña persona dependía de mí. 3 semanas después de que Chad se fuera, me llamó su padre, Roland. A diferencia del enfoque frío de Rebecca, al menos me preguntó cómo estaba. Cuando le dije con honestidad que no me encontraba bien tras ser abandonada por una mujer más joven y mencioné la insinuación de su esposa sobre el aborto, él intentó suavizar las cosas. Alegó que Rebecca no lo había querido decir así, que solo estaban preocupados por la carrera y las posibilidades de ascenso de Chad. Llamó a mi embarazo una cuestión de mal momento y explicó que Chad simplemente no estaba en condiciones de ser padre en este momento. Le recordé a Roland que yo tampoco había planeado ser madre soltera, pero que los adultos enfrentan los desafíos inesperados de la vida. Me ofreció ayuda económica, pero dejó claro que Chad necesitaba concentrarse en su carrera y que con Vanessa tenía una conexión. Al colgar, me di cuenta de algo importante. Estaba completamente sola en esto. Chad había elegido a Vanessa. Sus padres lo habían elegido a él. Solo quedábamos mi bebé y yo. Pero, de alguna forma, esa certeza fue esclarecedora. Ya no tenía que preguntarme, ni esperar a que Chad cambiara de opinión. Podía empezar a planear mi vida, nuestra vida, sin el peso de la incertidumbre. Esa noche llamé a Julie y le dije que necesitaba mudarme. Había demasiados recuerdos en nuestro apartamento. Ella me ofreció inmediatamente su casa hasta que encontrara un lugar nuevo. Mientras miraba el apartamento que habíamos compartido, sentí algo inesperado, una pequeña chispa de esperanza. No de reconciliación, ese puente estaba completamente quemado, sino hacia el futuro. Mi futuro, el futuro de mi bebé. Lo que viniera sería duro. No tenía ilusiones al respecto. Maternidad en solitario, divorcio, reconstruir mi vida desde cero. Nada de eso sería fácil. Pero había algo que sabía con certeza.
Mi hijo nunca se sentiría no deseado, no por mí, y quizás eso fuera suficiente. Mañana tengo otra cita con el abogado para iniciar los trámites de divorcio. Chad cree que puede simplemente marcharse. Ya veremos. Puede que esté decaída ahora, pero no estoy derrotada, ni de cerca. Antes de pasar a la primera actualización, suscríbete, porque lo que viene tendrá aún más giros inesperados. Primera actualización. ¡Wow! No puedo creer que haya pasado un año desde mi última publicación. Primero, gracias a todos los que comentaron con consejos y apoyo. Leí cada uno de los mensajes, aunque no pudiera responder a todos. Sus palabras significaron más de lo que imaginan durante aquellos días oscuros. Ha pasado tanto, y aún así escribir esa frase se siente como un eufemismo. Ahora tengo un hijo, un pequeño ser humano que depende de mí para todo. Se llama Tiago, tiene 8 meses, y a pesar de todo, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ayer me di cuenta de algo que me dejó helada mientras doblaba sus calcetines diminutos. Chad nunca lo ha conocido, ni una sola vez. Ni cuando nació, ni para su primera sonrisa, ni en su primera Navidad, nunca. El padre de mi hijo vive a menos de 30 minutos de aquí, y es un completo extraño para su propio hijo. Supongo que debería empezar desde donde lo dejé. El divorcio se finalizó cuando estaba de 7 meses de embarazo. Chad no impugnó nada, lo que mi abogada dijo que era inusual, pero hizo que todo avanzara más rápido. El juez ordenó una pensión alimenticia razonable basada en los ingresos de Chad, lo cual al menos es algo, aunque ha sido irregular. Más sobre eso después. Me mudé de nuestro apartamento y encontré un lugar más pequeño, de 2 habitaciones, más cerca de Julie. La renta es más alta de lo que quisiera, pero está en un buen distrito escolar. Algo en lo que empiezas a pensar mucho antes de lo esperado. Mi comedor ahora es medio cuarto de guardería improvisado, con un corralito, una hamaca y lo que parece ser una pequeña tienda de juguetes explotando en mi sala. Maricondo se desmayaría. Tiago nació un martes por la noche después de 19 horas de parto. Julie fue mi compañera de parto, sosteniéndome la mano y dándome trocitos de hielo mientras yo juraba que no podía más. Las enfermeras seguían preguntando por el padre, y me cansé de explicar, así que empecé a decir simplemente, no está en la vida de nosotros, lo cual era verdad y al mismo tiempo una gran subestimación. Esas primeras semanas fueron un borrón de desvelos, dolor en los pezones, demasiada información y dudas constantes de si estaba haciendo algo bien. La noche en que llegamos a casa, Tiago no paraba de llorar y recuerdo estar sentada en el suelo del baño a las 3 de la madrugada, llorando también, buscando en Google, ¿por qué el bebé no duerme?, mientras él lloraba en mis brazos. Nunca me había sentido tan sola ni tan abrumada, pero sobrevivimos. Día a día lo fuimos descifrando juntos, Tiago y yo. Aprendí a reconocer sus llantos. El hambre suena diferente de estar cansado, que suena diferente de solo quiero que me abracen. Descubrí que a él le encanta que le canten, aunque yo no dé una nota. Vi su personalidad emerger poco a poco. Es observador, terco, me pregunto de dónde sacó eso, y tiene una risa que puede iluminar toda la habitación. El trabajo ha sido complicado. Volví cuando Tiago tenía 10 semanas porque necesitaba el dinero. Mi jefa, Anastasia, ha sido sorprendentemente comprensiva, dejándome trabajar desde casa 2 días a la semana. Encontrar guardería casi me rompió, económica y emocionalmente. La guardería cuesta más que mi alquiler, lo que parece absolutamente una locura, pero es la realidad para muchos de nosotros. Encontré un lugar que no requiere sacar una segunda hipoteca, pero sigue siendo una gran parte de mi presupuesto mensual. El tema económico ha sido una de las partes más difíciles. La manutención de los hijos de Chad llega a veces, pero siempre hay una excusa cuando se retrasa. Que su coche necesitaba reparaciones, que tuvo gastos inesperados, que está cambiando de trabajo. El mes pasado se retrasó 2 semanas porque él y Vanessa estaban en España. Vi las fotos en Instagram antes de que se molestara en responder a mis mensajes sobre el pago que faltaba. Hablando de redes sociales, cometí el error de revisar sus perfiles unos meses después del nacimiento de Tiago. Ahí estaban, Chad y Vanessa, luciendo bronceados y despreocupados en algún bar en la azotea, sin señales de noches sin dormir o ropa manchada de vómito en su mundo. Los bloqueé a ambos después de eso. Julie dice que es mejor para mi salud mental, y tiene razón. Julie ha sido mi salvavidas durante todo esto. Viene con comida para llevar cuando estoy demasiado exhausta para cocinar, tiene a Tiago para que yo pueda darme una ducha de verdad, y nunca se queja cuando de lo único que puedo hablar es de la consistencia de la caca del bebé o de las regresiones del sueño.
Incluso organizó un pequeño baby shower cuando yo tenía 8 meses de embarazo, después de que todos los amigos de Chad me ignoraran. Es curioso cómo la gente toma partido tan rápido. Los padres de Chad han sido interesantes. Después de apoyar inicialmente a su hijo, que abandonó a su esposa embarazada, cambiaron de opinión una vez que Tiago nació. Recibí un mensaje de Rebecca aproximadamente un mes después de que él llegara, preguntando si podían ver a su nieto. No respondí de inmediato, tratando de averiguar cómo me sentía al respecto. Luego llegaron flores, ropa de bebé, incluso una carta escrita a mano sobre cómo les encantaría ser parte de la vida de su nieto. Finalmente, accedí a una visita corta cuando Tiago tenía 4 meses. Fue incómodo, por decirlo menos. Rebecca seguía comentando cuánto se parecía a Chad cuando era bebé, mientras Roland tomaba unas 50 fotos con su teléfono. Trajeron costosos regalos para bebés y hablaron de abrir un fondo universitario. Ni una sola vez mencionaron la ausencia de su hijo o se disculparon por su comportamiento anterior. Cuando pidieron llevárselo a pasar la noche, tuve que trazar una línea dura. De ninguna manera iba a dejar que mi bebé fuera a ningún lado sin mí, especialmente con personas que básicamente habían sugerido que interrumpiera mi embarazo un año antes. Esa conversación no salió bien. Rebecca me acusó de usar a Tiago para castigar a Chad, lo cual era ridículo considerando que Chad no había mostrado ningún interés en conocer a su hijo. Esa es la parte que todavía no puedo entender. ¿Cómo sabes que tienes un hijo y simplemente no te importa? ¿No te preguntas cómo se ven, cómo están creciendo? Si son felices, Chad ha enviado dinero, a veces, pero nunca ha pedido una foto, un video o una visita. Es como si Tiago fuera un concepto abstracto para él, no una persona real con sus ojos y su barbilla con hoyuelo. He tratado de ser la persona más madura. Cuando nació Tiago, envié un simple mensaje de texto con sus datos de nacimiento y una foto. Sin respuesta, creé un álbum de fotos compartido en línea donde ocasionalmente subo fotos, por si Chad alguna vez quiere ver lo que se está perdiendo. Hasta donde yo sé, nunca lo ha abierto. Para la primera Navidad de Tiago, envié una tarjeta navideña con su foto a la dirección de Chad. El sobre regresó marcado como devolver al remitente. Mientras tanto, la vida sigue. Tiago empezó la guardería, cogió todos los virus posibles en su primer mes allí, otra divertida sorpresa de la paternidad de la que nadie te advierte, y desde entonces ha desarrollado un sistema inmunológico de acero. Ahora gatea, se sube a los muebles y se lo mete todo en la boca. Mi apartamento está a prueba de bebés al extremo. Hace tanto tiempo que no veo mi mesa de café sin protectores de esquina que he olvidado cómo es realmente. Mi rutina diaria se ha convertido en una danza de eficiencia cuidadosamente coreografiada. Despertarme a las 5:30 de la mañana antes que Tiago para ducharme y vestirme. Levantarlo, darle de comer y vestirlo a las 7:15. Dejarlo en la guardería a las 8. Trabajar hasta las 5. Apurarme a recogerlo a las 5:30. Pagando el recargo por retraso los días en que las reuniones se alargan. En casa, a las 6 para cenar, bañarse, cuentos y la rutina de la hora de acostarse. Luego, unas preciosas horas para limpiar, lavar la ropa, pagar las facturas y quizás ver la mitad de un episodio de algo en Netflix antes de quedarme dormida en el sofá. Repetir. Los momentos más difíciles son los que nadie menciona, como cuando Tiago tuvo su primera fiebre a las 3 de la mañana y tuve que decidir sola si llevarlo a la sala de emergencias. O cuando dice mamá, pero no hay papá en su vocabulario porque esa persona no existe en su mundo. O los formularios de la guardería que piden la información del padre y tengo que escribir NA rodeada de otros padres que llenan ambas secciones. Pero también hay momentos hermosos. Los mimos matutinos cuando se despierta feliz y balbuceando, la forma en que me busca cuando lo recojo de la guardería, su fascinación por el ventilador de techo, su alegría absoluta al chapotear en el baño, el peso de él quedándose dormido en mi pecho, su aliento cálido contra mi cuello. No voy a fingir que es fácil. Ser madre soltera es lo más difícil que he hecho. Hay días en que estoy tan cansada que pongo la leche en el armario y los cereales en la nevera. Días en que le grito a la gente de atención al cliente por nada porque estoy exhausta. Días en que lloro en la ducha porque es el único lugar donde Tiago no puede oírme. Pero lo estoy haciendo. Lo estamos haciendo. Y extrañamente estoy orgullosa de ello. El primer cumpleaños de Tiago se acerca el próximo mes. Julie me está ayudando a planear una pequeña celebración. Nada elegante, solo unos pocos amigos, un poco de pastel y probablemente más decoraciones de las necesarias porque Julie se deja llevar por Pinterest. Debaté si invitar a los padres de Chad, pero decidí no hacerlo después de nuestra última interacción. Todavía me envían mensajes ocasionalmente preguntando si pueden verlo, pero siempre son en sus términos, sin reconocer que su hijo ha abandonado a su hijo.
En cuanto a Chad, no me hago ilusiones de una tarjeta, y mucho menos de una aparición. Lo último que supe por amigos en común es que él y Vanessa se mudaron juntos y tuvieron un perro. Supongo que ese es el nivel de responsabilidad con el que se siente cómodo. El golpe vino la semana pasada. Finalmente me aprobaron un modesto apartamento en una zona un poco mejor. No es nada lujoso, pero tiene un pequeño patio donde Tiago puede jugar, y las escuelas son buenas. Mientras firmaba el contrato de arrendamiento, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Rebeca, diciendo que tendrían una reunión familiar el próximo mes y querían incluir a su nieto. El mensaje incluía una foto de Chad y Vanessa, abrazados, luciendo perfectamente felices. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Ahí estaba Chad, sonriendo, viviendo su vida como si su hijo no existiera. Algo cambió en mí en ese momento. No era enojo exactamente, aunque todavía hay mucho de eso, más bien claridad. He pasado un año esperando que Chad apareciera, que mostrara el más mínimo interés en su hijo. Un año enviando actualizaciones al vacío. Un año tratando de ser justa y razonable a pesar de todo. Le respondí a Rebeca por mensaje de texto. Tiago no asistirá. Si Chad quiere conocer a su hijo, sabe cómo contactarme. Pero he terminado de poner excusas por él o de fingir que es otra cosa que no sea ausente por elección. Luego también bloqueé su número. Quizás eso suene duro. Pero he terminado de proteger la imagen o los sentimientos de Chad. He terminado de cargar con toda la carga emocional mientras él vive sin consecuencias. He terminado de fingir, por el bien de Tiago, que su padre podría de repente interesarse en su existencia. La verdad es que estamos mejor sin alguien que podría alejarse tan fácilmente. Tiago merece personas en su vida que lo elijan, que estén ahí para él, que lo amen incondicionalmente. No puedo obligar a Chad a ser esa persona. Así que aquí estamos. Un año después, una madre soltera y su hijo contra el mundo. ¿No es la vida que planeé? Ni siquiera cerca. Pero mirando la cara dormida de Tiago esta noche, me di cuenta de algo importante. A veces, la familia con la que terminas no es la que esperabas, pero sigue siendo perfecta a su manera. No sé lo que depara el futuro. El acuerdo de divorcio incluía una cláusula sobre revisar la custodia si Chad alguna vez decidía involucrarse, lo que honestamente parecía una broma en ese momento. Pero mi abogado insistió en que era estándar. Una parte de mí espera que se mantenga alejado para siempre. Otra pequeña parte todavía no puede creer que no quiera conocer a su increíble hijo. Por ahora, me concentro en lo que puedo controlar. Construir un hogar estable, crear recuerdos felices, ser tanto mamá como papá lo mejor que pueda. Y tal vez, solo tal vez, encontrar una manera de volver a confiar algún día. Pero ese es un problema para la Melissa del futuro. La Melissa del presente necesita terminar la colada e irse a la cama. Tiago se levantará a las 6 de la mañana, esté yo lista o no. Así que esa es mi actualización. Un año, un bebé perfecto y un día a la vez. Segunda actualización. Han pasado 4 años desde mi última actualización. Sinceramente, no pensé que volvería a publicar aquí, pero algo sucedió ayer en lo que no puedo dejar de pensar, y necesitaba ponerlo en algún sitio. Tiago acaba de cumplir 5 años el mes pasado. 5. Todavía no puedo creer que mi pequeño bebé sea ahora este charlatán de jardín de infancia que sabe todos los planetas en orden y corrige mi pronunciación de nombres de dinosaurios. El tiempo es salvaje. Ayer fue su primer día de jardín de infancia. Me tomé la mañana libre del trabajo para acompañarlo, esperando el caos habitual de la entrega. Lo que no esperaba era ver al amigo de Chad, Leroy, en el estacionamiento de la escuela, dejando a su hija. Me quedé congelada un segundo, pero Tiago me tiraba de la mano, emocionado por ver el aula, así que me esforcé por seguir adelante. Después de dejar a Tiago, solo unas pequeñas lágrimas. Mías, no de él. Me dirigía de vuelta a mi coche cuando Leroy se acercó. Me preparé para la incomodidad, pero en su lugar, simplemente me preguntó cómo estaba. Terminamos tomando café en la cafetería frente a la escuela y fue entonces cuando soltó la bomba. Chad y Vanessa rompieron hace 6 meses. Al parecer ella quería tener hijos y él seguía diciendo que no estaba listo. A los 35 años. Después de tenerla engañada durante años, ella finalmente le dio un ultimátum. Y él eligió, bueno, no a ella. La empresa de Chad se redujo el año pasado y él ha estado luchando por encontrar un trabajo estable. Según Leroy, ha estado durmiendo en los sofás de sus amigos mientras Vanessa se queda con el apartamento que compartían. La vida perfecta por la que nos abandonó se ha desmoronado por completo. Me senté allí revolviendo mi café sin saber qué sentir. No hubo satisfacción, ningún momento de «se lo merece», como podría haber imaginado hace años. Solo un extraño vacío, como escuchar sobre un personaje de un programa de televisión que dejé de ver hace temporadas.
Lo que más me impactó fue darme cuenta de lo completamente diferente que es mi vida ahora, en comparación con cuando Chad se fue. Después de años de hacer malabares con la maternidad soltera y el trabajo, las cosas finalmente se han estabilizado. Llevo 6 años en la misma empresa y el año pasado Anastasia me ascendió a gerente de proyectos senior. El aumento significó que finalmente pude permitirme comprar una pequeña casa adosada en un buen distrito escolar. Nada elegante, pero es nuestra, con las huellas de las manos de Tiago pintadas en la pared de su dormitorio y un pequeño jardín donde cultivamos tomates que nunca salen del todo bien. La estabilidad financiera fue difícil de conseguir. Hubo tantas noches de hojas de cálculo y cálculos de presupuesto, sopesando cada gasto. La pensión alimenticia de Chad eventualmente cesó por completo alrededor del tercer cumpleaños de Tiago. Después de múltiples pagos perdidos, presenté una queja ante la agencia de cumplimiento. Pero Chad había cambiado de trabajo tantas veces que era como perseguir un fantasma. Finalmente, decidí que el estrés de luchar por ello no valía la pena. Preferiría que Tiago me viera tranquila y presente en lugar de ansiosa y enojada por dinero que podíamos manejar sin él. La pregunta que temía empezó a surgir hace aproximadamente un año. ¿Por qué no tengo papá?, preguntó Tiago mientras hacíamos la compra. De la nada. Me había preparado para este momento. Había leído artículos sobre explicaciones apropiadas para la edad, pero nada te prepara para mirar esos ojos inocentes. Le conté una versión simplificada de la verdad, que su papá no estaba preparado para ser padre, pero que eso no significaba que hubiera algo malo con Tiago, que a veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas, pero que yo lo quería y lo amaba lo suficiente como para 2 padres. Esas conversaciones nunca son más fáciles. Cada vez que Tiago ve a otro niño con su papá en el parque o ve actividades de padre e hijo en la escuela, mi corazón se rompe un poco. Pero hemos construido nuestras propias tradiciones. Julie sigue siendo su tía favorita. Viene a noches de cine y le enseña trucos de cartas. Mis padres conducen mensualmente para pasar los fines de semana con su nieto. Tenemos nuestro pueblo, incluso sin chatear. Luego, hace unos 10 meses, sucedió algo inesperado. En una noche de padres y maestros en el preescolar de Tiago, no dejaba de fijarme en un padre con ojos amables y una camiseta con un chiste de papá terrible. No estoy discutiendo, solo estoy explicando por qué tengo razón. Su hija Emma estaba en la clase de Tiago y se habían hecho amigos. Lo oí manejar con suavidad, pero con firmeza el berrinche de ella por tener que dejar los juguetes del aula. Y algo de su paciencia me llamó la atención. Douglas, padre viudo de Emma, hace pizza casera los viernes con pepperoni en forma de dinosaurio. Recuerda la semana de agradecimiento a los maestros sin recordatorios. No le importa cuando mi hijo habla interminablemente sobre el espacio. Empezó con citas para jugar. Los niños eran amigos de todos modos, así que fue natural. Luego, café mientras ellos jugaban. Luego, mensajes de texto sobre anuncios escolares que ambos nos habíamos perdido. Luego, una noche, cenamos después de que la práctica de fútbol de Emma y Tiago se alargara. Luego, más cenas, más mensajes de texto, más conversaciones que se alargaban hasta altas horas de la noche después de que los niños se dormían. Douglas nunca apresuró nada. Entendió el paquete completo. Yo y Tiago, siempre. Hacía preguntas reflexivas sobre los intereses de Tiago. Le traía libros sobre estrellas después de escuchar sobre su fase espacial. La primera vez que arregló el asiento tambaleante de la bicicleta de Tiago sin que se lo pidieran, casi lloro por la simple amabilidad de ello. 6 meses después, Douglas me contó que perdió a la mamá de Emma a causa del cáncer cuando Emma tenía solo 1 año. Cómo había estado aterrorizado de criar a una hija sola, cómo había mantenido las fotos de su mamá por todas partes para que Emma la conociera. La cruda honestidad de su dolor y amor me hizo confiar en él de una manera en que no había confiado en nadie en años. Llevamos saliendo oficialmente 7 meses. Los niños saben que somos amigos especiales y parecen genuinamente felices con nuestras citas de juego combinadas. El mes pasado, Douglas y yo hablamos sobre hacia dónde va esto. Nada dramático, simplemente sentados en mi porche trasero después de que los niños se durmieran, hablando honestamente sobre nuestras esperanzas y miedos. Él quiere seguir adelante juntos. Yo también. Lo estamos tomando con calma, pero por primera vez en 5 años me permito imaginar un futuro con alguien de nuevo. Mientras tanto, los padres de Chad han renovado repentinamente su interés en Tiago. Después de años de mensajes de texto esporádicos y ocasionales tarjetas de regalo en los cumpleaños, Rebecca llamó el mes pasado preguntando si podían llevarlo un fin de semana. Cuando les expliqué que eso no iba a suceder después de años de contacto mínimo, ella se puso a la defensiva, alegando que siempre habían querido una relación, pero pensaron que yo los estaba alejando.
La verdad es que apenas hicieron ningún esfuerzo hasta hace poco. Me pregunto si el hecho de que Chad se haya mudado de nuevo con ellos tiene algo que ver con su repentino interés. Douglas preguntó la semana pasada si podía llevar a Tiago a pescar junto con Emma el próximo fin de semana. Algo tan simple, pero me oprimió la garganta ver la emoción de Tiago por aprender a pescar como los niños de verdad. Después de la revelación del héroe ayer, revisé el Instagram de Chad por primera vez en años. Su feed, cuidadosamente curado de vacaciones exóticas y fiestas en azoteas, ha sido reemplazado por vagas citas inspiradoras sobre nuevos comienzos y encontrarse a uno mismo. No hay mención de que el sol cumpla 5 años a solo millas de distancia. Cierro la aplicación sintiendo una extraña paz. Hace 5 años estaba rota, aterrorizada y sola. Hoy tengo una carrera de la que estoy orgullosa. Una casa de mi propiedad, un niño increíble que me asombra a diario y un compañero que nos elige cada día, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Así que aquí estoy 5 años después. No donde esperaba estar, pero exactamente donde debo estar. ¿Y Chad? Sus elecciones lo llevaron exactamente a donde sus elecciones conducirían naturalmente. Ya ni siquiera puedo sentirme amargada. Esa parte de mi vida se siente como una línea de tiempo diferente, una de la que salí hace mucho tiempo. Tercera actualización. El sábado pasado comenzó como cualquier otro. Desayuno de panqueques, luego correr al partido de fútbol de Tiago. Douglas y yo estábamos acurrucados bajo un paraguas viendo el rayo azul, cuando Douglas me dio un codazo. ¿Es alguien que conoces? Al otro lado del campo estaba Chad. Después de 7 años de ausencia total, mi ex marido estaba viendo a nuestro hijo jugar al fútbol. Sin previo aviso, sin mensaje de texto, nada. Cuando llegó el descanso, Tiago corrió a por agua, emocionado por su juego defensivo. Fue entonces cuando me di cuenta de que Chad se acercaba. Tiago también lo vio, preguntando quién era el extraño. Antes de que pudiera responder, Chad estaba allí, comentando torpemente lo mucho que había crecido Tiago. Envié a Tiago de vuelta a su equipo y me enfrenté a Chad. Admitió que su madre le había mencionado el horario de fútbol. Por supuesto, Rebecca. El repentino aumento de contacto de sus padres ahora tenía sentido. Douglas se presentó y noté que Chad se encogió ligeramente cuando reclamó el título de padre de Tiago. Lo corregí, solo biológicamente. Después de unas palabras tensas, Chad preguntó si podíamos hablar después del partido. A regañadientes, accedí a 20 minutos en la cafetería cercana. Douglas llevó a Tiago y Emma a por helados de celebración mientras me reunía con Chad. Él me había pedido un cappuccino sin saber que yo había cambiado a los lattes hacía años, un pequeño detalle que de alguna manera resaltaba lo mucho que había cambiado. La historia de Chad llegó a pedazos. Terapia durante 1 año, 8 meses sobrio, volviendo a vivir con sus padres después de romper con Vanessa. La admisión más sorprendente fue que en realidad le había pedido a sus padres que limitaran el contacto con Tiago, porque no podía soportar el recordatorio de lo que había abandonado. Ahora quería arreglar las cosas y conocer a su hijo. Le dije claramente que Tiago no era el bebé que abandonó, sino una persona con sentimientos y una vida de la que Chad no sabía nada. Reconoció que no podía simplemente llegar y ser papá. Luego preguntó sobre mi relación con Douglas. Algo parecido al dolor cruzó su rostro cuando le dije que Douglas había sido más un padre que él. Acepté considerar una reunión supervisada con condiciones estrictas. Yo estaría presente, sería breve, y si desaparecía de nuevo, eso sería todo para siempre. 3 días después de hablar con Douglas y nuestra terapeuta familiar, organicé una reunión en un parque. Decirle a Tiago fue más difícil de lo esperado. Sus preguntas eran desgarradoras. ¿Por qué su padre quería verlo ahora? ¿Si Douglas también vendría? ¿Y si su padre biológico le gustaría? Decidió ponerse su camiseta de fútbol para que sepa que soy bueno en fútbol. La reunión no fue terrible. Chad trajo un set de campo de fútbol de Lego y lo construyeron juntos mientras yo observaba desde cerca. Noté similitudes genéticas que había olvidado, la misma cara de concentración, la misma arruga en el ojo cuando sonreían. Durante las siguientes 2 semanas, tuvimos varias reuniones supervisadas similares. Luego, Chad llamó pidiendo llevar a Tiago al cine solo. Me negué de inmediato. 3 semanas contra 7 años? Ni hablar. Pareció aceptarlo, sugiriendo que fuéramos los 3 en su lugar. Antes de que pudiera responder, apareció en nuestra casa con sus padres, sin avisar. Roland y Rebecca insistieron en hablar de seguir adelante como familia, mientras Chad murmuraba que les había dicho que ese no era el camino. Los envié a casa, pero Chad me pidió hablar a solas. Fue entonces cuando soltó la bomba. Todavía te amo, Melissa. Nunca dejé de hacerlo. La audacia fue impresionante. Sugirió que,
A pesar de mi relación con Douglas, deberíamos considerar reunirnos como los verdaderos padres de Tiago porque nuestro hijo merecía esa oportunidad. Le pedí que se fuera diciendo que necesitaba pensar. Cuando Douglas bajó, le conté la declaración de Chad. Douglas no pudo ocultar su preocupación porque Chad fuera el padre biológico de Tiago, pero le aseguré que estaba exactamente donde quería estar. Más tarde esa noche, Chad me envió un mensaje de texto diciendo que hablaba en serio sobre querer otra oportunidad con nuestra familia. Miré esas palabras, sintiendo una extraña mezcla de ira y piedad. El hombre que se fue cuando más lo necesitaba no era alguien en quien pudiera volver a confiar. Mañana llamaré a Chad para establecer límites claros sobre su papel en la vida de Tiago, solo como padre biológico, no como mi pareja. Algunos puentes, una vez quemados, quedan en cenizas. Si te ha gustado esta historia y quieres más historias impactantes de Reddit, suscríbete ahora y no te pierdas las siguientes.